Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Profesor, Sí, dígame. soy Olivares Cruz, profe, y quería pedirle permiso que si podía faltar a la clase porque pues ayer me detectaron COVID, salí positivo en la prueba y pues tengo que ir al doctor ahorita. Ok, compañero, con toda confianza, adelante. No sé si sea necesario que justifique con mi prueba o alguna receta, profe, para no tener falta. No, pues la situación, pues creo que usted está manejando la verdad, no hay ningún inconveniente. Ok, profesor, muchas gracias. Ok, que se mejore. Muchas gracias, profesor. Cuídense mucho. Ok. La sesión anterior trabajamos con medidas de centralización. Para esta ocasión vamos a hacerlo con medidas de posición. Para esto podemos hacer alusión que tenemos para ello lo que son los cuartiles, lo que son los deciles y los que son los centiles o también llamados percentiles. Por ahí nosotros manejamos una fórmula que fue precisamente la fórmula de la mediana. La fórmula de la mediana decía x medio ondulado igual a L sub índice 1, esto más n medios menos la sumatoria de frecuencias antes de la clase mediana, entre la frecuencia de la clase mediana por la amplitud
del intervalo. Entonces, haciendo uso de esa referencia, es la que nosotros vamos a aplicar para estos casos. Pero, por ejemplo, si hablamos de cuartiles, así como vimos en geometría analítica, que al obtener el punto medio de un segmento, obteníamos 2 secciones. Entonces, para obtener 4, porque a fin de cuentas por eso se denomina cuartiles, requerimos 3 puntos intermedios, razón por la cual hablamos de Q subíndice 1, Q subíndice 2 y Q subíndice 3, que son el primero, segundo y tercer cuartil respectivamente. Y aquí nos mencionan que esta Q2 es igual a la mediana, razón por la cual hacíamos alusión a la referencia que se hacía de la mediana. Los deciles van a dividir en 10 partes al total, razón por la cual de intermedia vamos a tener 9 deciles, que van del decil 1 al decil 9. Así como hicimos mención de que la mediana es igual al cuartil 2, también podemos decir que tocante a los deciles, el decil 5 es igual que la mediana. Y podemos hablar de lo que son los centiles o percentiles, que van a dividir en 100 partes iguales al todo. Razón por la cual vamos a tener del percentil 1 al 99, que nos van a permitir dividir ese todo en 100 partes. De tal suerte que el percentil 50 también va a ser la mediana. Pero así como tenemos esa referencia, podemos decir que el percentil 25 corresponde igual que el cuartil 1. Y el cuartil 3 hace esa misma relación con el percentil 75. Entonces, ustedes como podrán ver, hay una referencia entre todos y cada uno de ellos. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesor. Ok. Aquí nos señala que para efectuar el cálculo, como mencionamos hace un momento, la fórmula que vamos a tomar es la de la mediana. Entonces tenemos aquí que el cuartil 1 va a ser igual al subíndice Q subíndice 1. Recuerden que la mediana hablamos de n medios. Aquí vamos a hablar de n cuartos. Este es el cuartil 1. Implícitamente aquí n tiene coeficiente 1. Bueno, la suma de frecuencias antes del cuartil 1, entre las frecuencias del cuartil 1 por la amplitud del cuartil 1. Lo mismo manejaremos para el cuartil 2 y para el cuartil 3. Para el cuartil 2, la diferencia es que aquí tendríamos 2n cuartos, mitad de 2,1, mitad de 4,2, nos quedaría n medios, por eso decimos que es igual a la mediana. Y para el tercer cuartil sería 3n cuartos. En los deciles ocurre algo similar. Primer decil, entonces sería n décimos, L, límite real inferior del decil 1, en la sumatoria de frecuencias del decil, antes del decil 1, frecuencia del decil 1 en la amplitud del decil 1. Luego hablaríamos de 2n10, el tercer decil sería 3n10, así sucesivamente hasta llegar al quinto decil, que sería 5n décimos. Quinta de 5, 1, quinta de 10, 2. Por eso es que nos quedaría n medios, al igual que el decil 5. Y en el percentil, en lugar de dividir entre 4 o 10, como lo hicimos con el cuartil y decil respectivamente, en el percentil o centil, vamos a tener como denominador 100. Entonces, si hablamos del percentil 1, n tendrá como coeficiente 1. Entonces sería un n entre 100. El segundo percentil sería 2n entre 100. Y así sucesivamente hasta que llegáramos a 50n entre 100, que sería el percentil 50. Ese percentil 50 sería 50 de 50 es 1, y 50 de 100 sería 2. Por eso es que el percentil 50 es lo mismo que n medios. De la misma forma, aquí por ejemplo podríamos hablar que el percentil 10 sería igual al decil 1, porque sería, el percentil 10 sería 10n entre 100, décima de 10, 1 y décima de 100, 10. Entonces nos quedaría n décimos. Podemos hablar del percentil 20, que sería el decil 2, percentil 30 el decil 3, y así sucesivamente. Y en el cuartil 1, la referencia es que sería igual a la relación que tendría con el percentil 25, porque sería 25n entre 100, 25 de 25 es 1, y 25 de 100 es 4, nos quedaría n cuartos, que sería el cuartil 1.
Lo mismo para el cuartil tercero. Aquí tendríamos el percentil 75. 75 de 100, entonces hacemos la reducción y nos queda 3/4. ¿Preguntas? Creo que no. Profe, bueno, yo tengo una, por ejemplo, ahí en los cuartiles se llega hasta el 3, ¿no? Hasta cuartil 3 y en los deciles hasta el 9 y, por ejemplo, el porcentil Sí. sería hasta 99. Sí. Ah, ok. Gracias. Sí, en el cuartil nada más son 1, 2, 3. En el decil es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el percentil es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar a 99. Sí, así es. ¿Alguna otra pregunta? Tengo algo que no, bueno, hay algo que no me quedó muy claro, profesor. Cuando es en percentiles, cuando n es 10, entonces ¿pasa a deciles o no entendí muy bien eso? No, es que daría únicamente la referencia. El percentil 10 sería 10n entre 100. Si usted le saca décima al numerador, le quedaría 1, y décima al denominador le quedaría 10. Entonces quiere decir que el percentil 1 es exactamente si usted estuviera obteniendo el decil 1. Pero para cada uno de ellos, el cuartil, decil y percentil, esta es la fórmula que tiene cada uno de ellos. El cuartil, usted va a dividir entre 4. 1n4, 2n4, 3n4. El decil, usted va a dividir entre 10. 1n10, 2n10, 3n10, hasta 9n10. Y el percentil, usted va a dividir entre 100. 1n100, 2n100, 3n100, hasta 99n100, dependiendo el cuartil, decil o percentil que le estén solicitando. Ah, ok, vale, gracias. Aquí, por ejemplo, tenemos esta tabla que habla de la edad de los cabezas de familia en Estados Unidos en el año de 1957. Entonces aquí lo que nos piden es determinar Q1, D3 y el percentil 85. El primer cuartil, el decil 3 y el percentil 85. Recuerden que dijimos que vamos a manejar en los ejercicios la columna que sea intervalos y la columna que sean frecuencias. En este caso está dado el número en millones, 2 más 4 más 5, etcétera, hasta 41. Arrancamos entonces con el cuartil 1. Lo primero que nos va a interesar es saber cuál de estos intervalos se encuentra el cuartil 1. Así como le hicimos en la mediana obtuvimos n medios y veíamos cuántas frecuencias eran para llegar a ese n medios. Entonces, para el cuartil es algo similar. Un segundito, permítanme. Sí, gracias. Entonces decíamos que aquí, para el cuartil 1, sería n cuartos. Entonces sería 41 entre 4. ¿Cuánto les da 41 entre 4? 10.25. 10.25.
Entonces, con 2 no completamos 10.25. 2 más 4, 6, no completamos 10.25. 6 más 5, 11. Con 11 completamos los 10.25. Por lo tanto, con este 5, sabemos que el intervalo donde se encuentra el cuartil 1 es 30-34. ¿Qué dato nos pide según la mediana? El límite real inferior. El límite real inferior sería 29.5, que es el valor que está entre 29 y 30. N cuartos ya dijeron que era 10 punto y algo. Después la suma de frecuencias antes serían 2 más 4. Las frecuencias del cuartil 1 serían 5 y la amplitud sería la diferencia de los límites reales. El límite real superior sería 34.5 y el límite real inferior sería 29.5. 34.5 menos 29.5 nos daría ¿cuánto? 5. 5. Entonces la amplitud vale 5. Bajo esa tesitura vamos a obtener Q1. Entonces quedamos que es n cuartos, que es 10.25. El límite real inferior es 29.5. La suma de frecuencias son las que están antes, 2 más 4 son 6. La frecuencia del cuartil es 5 y la amplitud es 5. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, en lugar de n cuartos, vamos a poner 10.25. En lugar de LQ1 va a ser 29.5. En lugar de la sumatoria va a ser 6. En lugar de las frecuencias va a ser 5. En lugar de la amplitud va a ser 5. ¿Aquí hay alguna duda de cómo se obtuvo alguno de estos datos? Profe, yo, el 29.5 y el 34.5 son límites, bueno, el primero es límite inferior y el otro es... El límite real superior. Ok. Aquí tiene usted, como usted está fijando aquí está fijando que tiene su cuartil, entonces este es el intervalo. Entonces el límite real inferior es el que va a estar del lado izquierdo, que va a ser entre 29 y 30. Entre 29 y 30 usted tiene 29.5. Ese es su límite real inferior. Y el otro lo va a tener acá. Entre 34 y 34.5 va a tener usted 34.5. Este 34.5 para esta clase es límite real superior y para esta clase sería el límite real inferior. Pero como nos estamos basando en este intervalo, nos interesa 34.5 y 29.5. Profe, yo tengo otra duda. ¿Cómo fue que determinó el cuartil? O sea, ¿cómo fue que llegó a donde estaba? En este caso, creo que en el 5, ¿no? Antes del 5 lo determinó, no sé. Sí, recuerde que como dijimos en la mediana, usted aquí va a usar n cuartos. N son 41 y 4. 41 entre 4 le da 10.25. Donde usted sume 10.25 frecuencias, ahí es donde va a tener su intervalo de referencia. Entonces usted suma 2 más 4 serían 6 más 5, 11. Con 11 ya completó usted los 10.25. Entonces, como esto se lo está fijando esta suma, su intervalo de relación es 30-34. Ah, ya. Sí, 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 ya. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces nos quedaría Q subíndice 1 es igual a 29.5 más 10.25 menos 6 entre 5 por 5. Aquí si ustedes quieren, este 5 con este 5 se reduce y sería 10.25 menos 6 es 4.25. 29.5 más 4.25 dice que el cuartil 1 es de 33.75 años. Y vemos que efectivamente ese valor 33.75 está en este intervalo. Está más cargado el 34 porque ustedes pueden ver que aquí es donde se aproxima ese 10, es donde tenemos mayor frecuencia, por eso es como que jala un poco el resultado hacia acá. ¿Preguntas? Yo, profe, del primero, ¿dónde salió el 6? El 6, digamos que la suma de frecuencias antes de que usted haya completado
las 10.25 frecuencias. Entonces, usted tiene aquí 2 más 4. Son 6. Con el 5 completa para tener las 10.25. Por lo tanto, sería 2 más 4, 6. Ahí está el 6. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Ok. De la misma forma, vamos a trabajar con D3. Aquí nos está pidiendo el tercer decil. Por eso aquí ponemos el tercer decil. Aquí sería 3n entre 10. 3n vale 41. Entre 10 nos da 12.3. Ahora vamos a sumar 12.3 frecuencias. Entonces sería 2 más 4, 6, más 5, 11, más 10, 21. Aquí es donde sumamos las frecuencias que nos están pidiendo. Entonces aquí nos envía a este intervalo. Entonces, este intervalo tiene como límite real inferior. ¿Cuál sería el límite real inferior de este intervalo? 34.5. 34.5, muy bien. ¿Y el límite real superior? 39.5. Muy bien, 39.5. 39.5 menos 34.5 nos da el 5 que ya dijimos hace un momento. Las frecuencias de este intervalo son 10. Las frecuencias que están antes de este 10 son 2 más 4 más 5, serían 11. Entonces, aquí tenemos 3n décimos, 3 por 41 entre 10 nos da 12.3. El límite real inferior, quedamos que es 34.5. Las frecuencias que están antes son 2 más 4 más 5 son 11. Las frecuencias del cuartil que nos interesa son 10. Y la amplitud, quedamos que es la diferencia de los límites reales, 39.5 menos 34.5 nos da 5. Por lo tanto, este 12.3, esta suma de frecuencias son 11. La frecuencia del decil son 10. La amplitud son 5 y el límite real inferior son 34.5. ¿Hay alguna pregunta de cómo obtuvimos alguno de estos datos? Profe, la frecuencia del decil 3, que es igual a 10, sale porque hasta el 10, bueno, en los números cubrimos lo que nos pide de los 12. Y aquí serían 2 más 4, 6 más 5, 11. Para completar los 12, usted requiere de este 10. Este 10 es la frecuencia donde presumiblemente se encuentra el decil 3. Entonces recuerde que según la fórmula que empleamos en mediana, este nos representa las frecuencias del cuartil, decil o presentil que queremos obtener. Por lo tanto, aquí en el decil 3, tenemos 10 frecuencias porque aquí sumamos 2 más 4, 6 más 5, 11 para completar, para obtener las 12.3. Tuvimos que tomar 1.3 de este intervalo, de estas 10. Entonces, como requeríamos ese valor, nos anclamos en este intervalo. Este intervalo, ¿cuántas frecuencias tiene? 10, profe. 10. Entonces son las 10 que usted toma aquí. Porque este es el decil que le interesa, el tercer decil. ¿Sí queda claro? Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Ok, ¿alguna otra Profesor, duda? yo no lo entendí muy bien. ¿Lo puedo volver a repetir, por Sí. favor?
aquí usted necesita 12.3 frecuencias. Usted dice 2 más 4, 6, más 5, 11. Ah, ok, con 10 ya completamos las 12.3 que me hacían falta. Estas 10, ¿en qué intervalo están? En este intervalo. Por lo tanto, en este intervalo es donde vamos a encontrar al decil 3. Este intervalo, ¿cuántas frecuencias tiene? 10. Por lo tanto, las frecuencias del decil 3 son 10. ¿Cuántas frecuencias tenemos antes de ese 10? 2 más 4 más 5. 2 más 4 más 5. Las frecuencias que están antes del decil 3 son 11. Y las que están en el decil que nos interesa, que es el decil 3, son 10. ¿Preguntas? No, profesor. Ok. Entonces, hacemos la sustitución. 34.5, 12.3 menos 11, 5 y 10. Quinta de 5, 1. Quinta de 10, 2. 12.3 menos 11, 1.3. 1.3 entre 2, 0.65. 0.65 más 34.5 nos da 35.15. Por lo tanto, ese 35.15, efectivamente, lo tenemos aquí. ¿Preguntas? No, profesor. Ok. Finalmente, 85, 85n entre 100, así como lo hicimos con la mediana, con el decil 3. Ahora, aquí nos pide 85, n quedamos que vale 41 por 100. Ahora aquí vamos a tener que, entre 100, perdón, aquí lo que hay que obtener son 34.85 frecuencias. Regresamos acá y nos interesan 34.85. Aquí tendríamos 6, 11, 21, 30, 36. ¿Eran Esto. 34.5 las que necesitábamos? ¿Ok? Necesitamos 34.85. Entonces tendríamos 6, 11, 21, 30, 36. Y requerimos 34.85, ¿no? 34.85. Entonces nos quedamos con el de 36. Este me indica que el intervalo que nos interesa es este. Límite real inferior, ¿cuál es? 44.5 Y límite real superior, 49. sería entonces 49.5 menos 44.5. 5. 5 es la amplitud del intervalo. Las frecuencias del intervalo serían 6. Esas eran las frecuencias del percentil 85. ¿Y cuáles son las que van antes? 2 más 4 más 5 más 10 más 9. Serían 19, 24, 28, 30. Hasta ahí sería esa nuestra sumatoria. Entonces, aquí tendríamos 34.85, el límite real inferior 44.5,
La suma de frecuencias antes del percentil 85 son 2 más 4 más 5 más 10 más 9, que quedamos que son 30. Las frecuencias del percentil 85 son 6. Y la amplitud del percentil 85 es la diferencia del límite real superior menos inferior, y nos da 5. ¿Aquí hay alguna duda de cómo se obtuvo alguno de estos datos? No, profe. No, profesor. Entonces, este 34.85 lo sustituimos aquí. El límite real inferior 44.5 lo sustituimos acá. La suma de frecuencias 30 lo sustituimos aquí. Las frecuencias de percentil 85.6 se sustituyen acá. Y la amplitud 5 lo hacemos en esta sección. De tal forma que lo que nos queda es 44.5 más 34.85 menos 30, entre 6 por 5. Entonces, 34.85 menos 30 nos da 4.85, que vamos a multiplicar por este 5. 4.85 por 5 nos da 24.25. 24.25 entre 6 nos da 4.04. 44.5 más 4.04 nos da 48.54. Entonces, como podemos observar, ese 48.54 lo tenemos precisamente en este intervalo. ¿Alguna duda en la secuencia de cálculo? No, Yo profe. tengo una duda, profesor. ¿Por Dígame. qué da la suma de frecuencias de 30 y no 36? ¿Por qué llega hasta la cuarta frecuencia y no se toma la del 6 si está en 34.85? Ah, ok, porque aquí usted toma las frecuencias que están antes de ese intervalo, que son 30, y aquí toma las frecuencias del intervalo que le interesa, que son 6. Ah, ok. Vale, gracias. Así como le hicimos acá es lo mismo. Aquí son 11 las que están antes, pero las que le interesan son 10. Ah, ok. Acá tiene usted 6, que son las que están antes, pero las frecuencias del cuartil son 5. Entonces acá es algo similar. Estas son las que están antes de que encuentre usted el percentil 85, y estas son las que pertenecen al percentil 85. Ah, ok. Entonces se dividen entre la frecuencia que está en el percentil 85, pero se suman todas las que están antes de ese. Así es, todas las que Ok, están antes. ok, vale, gracias. Y nos da 48.54. ¿Alguna pregunta adicional? No, profesor. Ok. Aquí tenemos este ejercicio. Dice que señalan las alturas en pulgadas de 100 estudiantes, y con ella nos piden obtener ahora el Q3, el decil 7 y el percentil 93. Incluso Q1 y Q3, algunos autores también lo llaman como el cuartil inferior y el cuartil superior. Cuartil 1 es cuartil inferior y cuartil 3 el cuartil superior. Sugerimos el Lipschitz, probabilidad Magro-Hill de series-Chance, y el Spiegel, estadística Magro-Hill series-Chance. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, por el momento no. Ok, recuerden que en los ejercicios que vayamos realizando, vamos a dar columna de intervalos o clases y columna de frecuencias. Las que hayan necesidad de obtener, ustedes posteriormente las irán realizando. Aquí para esto no necesitamos, como vimos anteriormente, aquí es ir obteniendo los valores parciales, y nada más lo que hacemos es sustituir y reducir hasta llegar a este resultado.
¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Hablando de los deciles, cuartiles y percentiles, ¿qué características nos permiten analizar o poder ver de nuestros datos tomados? Ok. Más adelante, la siguiente clase, hay algunos datos que podemos obtener precisamente con estos. Hay uno que se llama rango semi-intercuartílico. Ahí lo que vamos a obtener es Q3 menos Q1 entre 2. El otro que únicamente se llama rango cuartílico, que nada más es la diferencia de Q3 menos Q1. Otro que se llama percentil 10-90, que obtenemos la diferencia del percentil 90 menos percentil 10. Bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Porque lo que vamos a manejar son las medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión tenemos lo que es la desviación típica o estándar, la varianza, y precisamente el rango semi-intercuartílico y el percentil 10-90. Esto lo que permiten es que el intervalo tenga un mayor valor de confiabilidad cuando nosotros queremos darle una mayor amplitud y no únicamente quedarnos con la media aritmética. Por eso decíamos que uno de los más usuales es la desviación típica o estándar. Sin embargo, el percentil 10-90, el rango semi-intercuartílico o el rango cuartílico también nos permiten dar una mayor amplitud a un intervalo de confianza. En la siguiente clase vamos a ver precisamente las medidas de dispersión y en ellas ustedes van a ver la aplicación de lo que acabamos de observar ahorita. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Nada más, si son tan amables, vamos a pasar lista, por favor. Omar, Presente, profe. Juan Pablo, Presente. Alejandro, Presente, profe. Carlos, Eduardo, Presente, profe. Gabriel, Armando. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, Presente, profesor. Josué, Enrique, Presente, profesor. Oscar, Rubén, Brian, Omar, Presente, profe. Heidi, Montserrat, Presente. Luis, Jesús, Presente, profesor. José Luis, Presente. Yoltik, Axel, Presente. Guillermo, Israel. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio Gómez, Presente, profe. Gabriel, Sí, profe, aquí presente. Mauricio González, Presente, profesor. Rodrigo, Víctor, Raúl, Presente, profesor. Jesús, Osvaldo, Presente, profe. Martín, Uriel, Presente. Buenas tardes. José Eduardo, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes, Jesús, Axel, Presente, buenas tardes. buenas tardes, César, Presente. José Martín, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Brian, Presente. Andrick Alonso es el compañero que fue al médico, ¿verdad? Sí. Gracias. Iber, Uriel, Presente, profe. Buenas tardes. buenas tardes, Jesús, Presente, profesor. Christopher, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes, Osmar, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Juan Daniel, Presente, profe. Axel, Enrique, Presente, profesor. Jesús, Presente, profe. José, Ángel, Presente, profe. alguien quien no haya mencionado.
Ok, no me resta más que agradecer su atención por el día de hoy y si son tan amables estaremos en contacto el próximo día martes por este mismo medio, por lo cual deseo que pasen bien este fin de semana en compañía de sus familiares. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente.